Hola, yo soy Miguel. Yo quería hablar de un Penguin Classic que es A Sangre Fría de Truman Capote. Am, Truman Capote dice de sí mismo: nací en Nueva Orleans en 1925 y am, crecí en varias partes del sur. Inviernos en Nueva Orleans, veranos en Alabama y Nueva Georgia. Aprendí a leer antes de ir a la escuela. Siempre he vivido la vida que he querido. Nunca me ha importado en lo más mínimo lo que los otros piensen. Mi educación ha sido más bien do it yourself, hazlo por ti mismo, es decir, autodidacta. Hasta el día de hoy no puedo recitar el alfabeto ni la tabla de multiplicaciones. Siempre ya había empezado a escribir historias cortas cuando tenía 14 y algunas de ellas fueron publicadas. Dejé la escuela cuando tenía 15. Mi primer y último trabajo regular fue en el New Yorker cuando tenía 17. Después me retiré, entre comillas, a Luisiana, a una granja de Luisiana durante 2 años para escribir otras voces, otros cuartos. He vivido en algún momento de la vida en Grecia, Italia, España, África y las Indias Occidentales. Y he viajado a Rusia y a Oriente. Otras voces, otros cuartos, El árbol de la noche y otras historias y Desayuno en Tiffany's han sido publicados por Penguin y el- esta última se convirtió en una película exitosa. A Sangre Fría es el libro más admirado y más controversial de Truman Capote. Am, Después en la contraportada dicen que lo que comenzó como un estudio documental de un de un asesinato insensato y brutal se convirtió en una trágica obra maestra, un clásico de nuestro tiempo. Y bueno, por último, am, para hablar un poco de la manera en la que está construido este libro, el mismo Truman Capote en los reconocimientos dice que todo el material que está en este libro, no, que no es el resultado de su propia observación, ha sido o bien sacado de los discursos oficiales o de los archivos oficiales, o es el resultado de las entrevistas con las personas directamente involucradas. Am, el argumento de la novela es más o menos sencillo. Se trata de el brutal asesinato de una familia en la ciudad de Kansas en 1959 por dos convictos que se llaman Dick y Perry. La familia se llama Clutter, tienen una granja y son 4 miembros, en realidad son 6, pero solo 4 de ellos viven en la casa de la granja al momento del asesinato. Y aquí Capote utiliza una técnica que es bastante conocida, que desarrolló, entre otros, un William Faulkner, por ejemplo, aunque también García Márquez, y que consiste básicamente en para generar suspenso, establecer un paralelismo entre las historias hasta el punto en que coinciden y después describir qué sucede um, una vez que las historias coluden. De manera que lo que Capote hace en este libro es primero contar cómo pues la familia Clotter es próspera y tienen una granja bastante productiva. Nos cuenta sobre
las historias amorosas de una de las hijas, sobre cómo apenas van a la secundaria y por eso tienen que seguir en casa y como a veces trabajan para su papá, porque bueno, son dos hermanos, un hermano y una hermana. La hermana se llama Nancy, si no recuerdo mal. Y por otro lado nos cuenta la historia de los dos fugitivos, Perry y Dick, que ya desde antes del momento del asesinato, pues tenían antecedentes penales y habían pasado un cierto tiempo en prisión. Y después el libro en realidad tiene cuatro partes. La primera es esta, más o menos, que estoy describiendo ahorita. Y la segunda se llama, las partes son el último en haberlos visto con vida, a personas desconocidas, la respuesta y la esquina. Am, Después de describir más o menos la vida de los involucrados en el crimen y en la vida de las víctimas, hay una larga ah, parte de la novela que trata sobre el juicio y sobre am, pues el perfil psicológico, digamos, de los dos asesinos. Y en en esa investigación y en am, pues sí, ese recabamiento de información sobre los criminales, se nos dice que am, Perry es el más perturbado de los dos y que tiene una cierta obsesión con la expresión oral de la gente, es decir, no le gusta que la gente hable mal inglés. Y pues Dick es más un hombre práctico y de hecho, digamos, la personalidad de Perry es la que hace del asesinato algo tan brutal, puesto que pues, en el informe psicológico dicen que tenía como episodios de esquizofrenia. Y a mí la parte que más me gustó es justamente cuando Perry ya está perdiendo el seso, o bueno, está perdiendo la cabeza, porque en Kansas, en 1907, se había revocado la cadena perpetua, no, ni siquiera la cadena perpetua, sino um, la pena capital. Y después, debido a como una serie de crímenes, se restableció en 1935, de manera que pues estos dos asesinos fueron, están condenados a um, la pena capital y pues viven una suerte de purgatorio porque tampoco es así de sencillo decidir si pueden como, pues ejecutarlos o no. Y antes de leer el pasaje que quería leer, cuando Perry ya está perdiendo la cabeza, quisiera leer el epígrafe porque creo que está relacionado con esa suerte de purgatorio que, como digo, ambos asesinos experimentan. Es de François Villon, un poeta francés del siglo XV, en una um, antología de poemas que se llama Balada de los Colgados. Y dice: Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez le cœur contre nous endurci, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Es más o menos: hermanos humanos que vivirán después de nosotros, no tengan los corazones endurecidos contra nosotros, pues si de nosotros los pobres tienen piedad, Dios tendrá más pronto misericordia de ustedes. Y finalmente, pues ya como había dicho, Perry está perdiendo la cabeza, ya está en prisión, una vez que fue
dado a conocer el veredicto y pues describe aquí su um, malestar. Dice más o menos: todo el verano Perry onduló entre estupores a medio despertar y enfermizos y sudorosos sueños. Las voces rugían por su cabeza. Una voz persistentemente le preguntaba: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde? Y una vez se despertó gritando: el pájaro es Jesús, el pájaro es Jesús. Su su vieja fantasía teatral favorita, ah, en la que era aquella en la que él pensaba de sí mismo como Perry o Parsons, el, el hombre sinfonía. Ah, esa fantasía volvió en la forma de un sueño recurrente. El centro geográfico de ese sueño se encontraba en un club nocturno de Las Vegas, donde, vistiendo un sombrero blanco y un traje blanco, él se pavoneaba alrededor de un escenario iluminado, tocando consecutivamente la armónica, la guitarra, el banjo, la batería, cantando You Are My Sunshine y bailando tap, um, con un corto vuelo de propulsiones pintadas de oro. Uh, en la cima o en la tarima, uh, parado sobre la plataforma, él tomó un arco. No hubo ningún aplauso, y sin embargo, miles de patrones equipaban el vasto y estridente cuarto, una audiencia extraña, principalmente hombres y principalmente negros. Mirándolos con detenimiento, el entretenedor sudoroso finalmente comprendió su silencio, puesto que, dado que súbitamente él supo que esos eran fantasmas, los fantasmas de los aniquilados legalmente, los colgados, los gaseados, los electrocutados. Y en ese mismo instante, él cobró conciencia de que estaba por unirse a ellos, de que los pasos pintados de oro lo habían llevado a un andamio que se había abierto por debajo de él. Su sombrero tambaleó, orinando y defecando. Perry Parsons entró en la eternidad. Y pues bueno, eso es solo una probadita de lo que este Truman Capote es capaz de hacer. Y él, como había dicho sobre sí mismo, es bastante autodidacta, de manera que pues se lanzó al momento en el que escuchó sobre la noticia del asesinato con una amiga suya que se llama Harper Lee. Él estaba en Nueva York y fueron directo a Kansas. Le tomó alrededor de 6 años terminar este libro, y pues sí, me parece una obra mayor. Y es bastante entretenido, es como ver una película, siempre está pasando algo y hay mucha acción, por lo que siento que vale mucho la pena.